en el chat, ¿ok? Ya, buenos días, entonces estamos en la clase 3 de tercero medio lectivo. Profe, ¿Qué? parece que algunos compañeros están esperando que Entonces, hoy día vamos a aclarar dudas y conceptos y resolveremos algunos ejercicios. El objetivo es analizar las condiciones para la existencia de la función inversa y la determinación de una función inversa, ¿ya? Hasta el momento algo habíamos visto, pero hoy día lo vamos a definir bien en concreto, ¿ya? Les pido que por favor tomen apunte, sobre todo de las dudas que vayan teniendo, porque ustedes saben que después les comparto la presentación. Entonces vamos a comenzar con una pregunta, ¿ya? Pueden preguntar, pueden participar también, ¿ya? No es necesario que sea monólogo. La temperatura de ebullición del agua a nivel del mar corresponde a 212 grados Fahrenheit. ¿Ya? ¿Cuál será esta temperatura en grados Celsius? Entonces, la función que representa la escala Celsius y Fahrenheit está dada por la expresión que está ahí, ¿ya? Por la función que está acá. ¿Ya? Donde X es la temperatura en grados Celsius y f de X es Fahrenheit, ¿ok? F de X o Y sería los grados Fahrenheit y X representa los Celsius. O sea, en esta función la variable independiente es los grados, la temperatura en grados Celsius y la variable dependiente sería la temperatura en grados Fahrenheit, ¿ok? Está en función de grados Celsius. Entonces, nosotros con el problema tenemos este dato, 212 grados Fahrenheit, y queremos saber la equivalencia en grados Celsius. Entonces, tendríamos que reemplazar el valor de I, 212, 9 quintos X más 3. Lo reemplazamos en la función, ¿sí? Y despejamos la variable X para poder obtener los grados Celsius que dice la pregunta. ¿Ok? Restamos 32 o sumamos un inverso aditivo de 32, multiplicamos por 5 novenos o el 5 pasa multiplicando, el 9 dividiendo, ya, y me queda 100, digo. ¿Qué significa ese 100? Que el 212 grados Fahrenheit es equivalente, ya, a 100 grados Celsius. ¿Ok? Nada nuevo hasta aquí, solamente hicimos un reemplazo de variables, de valores, ¿sí? Ahora, ¿para qué hicimos esto? ¿Ya? Consideremos una función que relaciona la función que relaciona la temperatura en grados Celsius en función de la temperatura en grados Fahrenheit, la función que teníamos anteriormente. Aquí está, ¿cierto? F de X o Y, recuerden que esa Y es lo mismo que F de X. ¿Ya? Y utilizando la fórmula que tenemos aquí, expresamos X en función de Y. ¿Ya? Para hacer lo mismo que tenemos acá, para poder determinar valores en grados Celsius, pero ahora no con un valor determinado de I, sino que de manera general. ¿Sí? Entonces, hacemos lo mismo. Restamos 32, ahora como el I no es un número específico, queda expresado, multiplicamos por 5 a toda la expresión y dividimos por 9. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que obtenemos acá. ¿Alguna pregunta? Ya, si no, pongan en silencio el audio. Ay, lo siento, es que estoy medio resfriada, creo. Ya, entonces, fíjense bien, lo que hicimos acá fue despejar la función, ¿sí? La expresión que tenemos ahí en función de X, o sea que todo quede expresado
igualado a X. ¿Por qué? Porque queríamos determinar una expresión que me indique los grados Celsius en función de la temperatura grados Fahrenheit. ¿Ok? Bueno, ¿qué sentido tiene esto? Esto que acabamos de encontrar aquí, voy a revisar si no lo tengo escrito acá. Ah, sí. Esto que tenemos acá es, y voy a reemplazar esa Y por una X solamente porque me acomoda. ¿Ya? Esto que encontramos acá es la función inversa. ¿Ya? La función inversa, voy a repetir eso aquí, 5 novenos de X menos 32. ¿Ya? El Y lo reemplacé por X solamente porque aquí puse F de X. ¿Sí? Con esta despeje, lo que hicimos fue encontrar la función inversa. ¿Función inversa de quién? De la función inicial, o sea, de la función f. ¿Sí? Entonces, generalizamos, la expresión obtenida en el proceso anterior se conoce como la función inversa, ¿ok? De f, y se anota de esa manera, f elevado a menos 1, ¿ya? Y para este caso, que es lo que anoté recién, la función inversa de f sería 5 novenos por x menos 32. Si se fijan, escribimos la expresión anterior en términos de x, ¿sí? O sea, despejamos la expresión de x. Luego tenemos lo que sigue a continuación, f a la menos 1 de 212, reemplazado aquí, sería equivalente a 100, que es el resultado que obtuvimos al principio. ¿Okay? Entonces, con el ejemplo numérico, la acción que hizo usted, o que haríamos nosotros, sería encontrar la función inversa. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ok. Luego, esto funciona siempre y cuando esta función inversa tenga algunas características que cumpla. No de todas las funciones usted va a encontrar la función inversa. ¿Qué características son las que tiene que tener? ¿Ok? Por ejemplo, aquí, en el recuadro celeste, esta relación que hay de A en B bajo la función f, ¿sí? Si se fija, A vendría a ser el dominio de esta función f y B sería el recorrido. ¿Sí? Pregunta, esta función f, no estoy hablando de f a la menos 1, solo de f, ¿es inyectiva? ¿Ese silencio es porque ninguno sabe? Sí. Ok, y hasta la diapo anterior, ¿entendieron? Porque sí, Yo no entiendo nada, profe. o Nadie callada, me entendió nada. es bien difícil que yo, pero ¿cómo voy a adivinar si no hablan? Yo no entiendo nada de todas las materias, profe, tranquila. Ya, ¿de qué materia? Pero usted de Leno. De todo. Y es el Bastián el que está hablando, ¿no? ¿O quién es? No, Bastián Yo, no es. ¿Quién es el que? Es que no veo quién habla. Ulises Zúñiga. Ah, Ulises. Oh, es que tiene la voz parecida por el audio. Que también estaba hablando yo. Ah, ok. No andaba tan perdida entonces. Ya. Entonces, miren, lo que estamos haciendo hoy día es buscar la función inversa de una función f, g, h, la que sea. ¿Ok? Y para eso empezamos con el problema. Me voy a devolver. ¿Ya? Entonces, voy a devolver para que vean cuál era la idea. Aquí, aquí hicimos un ejemplo. Bueno, este es un problema donde tienen los grados Fahrenheit, pero yo le pido los Celsius. ¿Sí? Y la función, y esto es real, no es que la inventé, la función para esa transformación es esta que está acá, encerrada. ¿Sí? F de X significa grados Fahrenheit y la X significa grados Celsius. Aquí lo está definiendo. Ahora, si yo tengo 212 grados Fahrenheit, ¿qué voy a hacer para conseguir los Celsius?
O sea, si tengo Y, que son los grados Fahrenheit, para conseguir los Celsius, que es X, ¿qué se debe hacer? Reemplazar en la función, ¿cierto? ¿Hasta ahí claro? Ok. Profe, ¿de dónde sale el 32? Esto es de la función, de esta función que está aquí, ¿ya? Esa es la función que dice que de esta manera yo puedo transformar de grados Fahrenheit a grados Celsius. O de grados Celsius a grados Fahrenheit. Depende cuál dato me dan. En el caso de nosotros nos dieron los grados Fahrenheit, que representan la Y. La función es 9/5x más 32. Por lo tanto, ese 32 es parte de la función. ¿Sí? Lo que hicimos nosotros acá fue reemplazar y igual a 212 grados, ¿sí? Fahrenheit, para poder determinar a cuánto equivalen estos grados en grados Celsius. Reemplazando en la función que está descrita aquí, me queda, despejando, aquí está el desglose del despeje, que X vale 100. O sea, que 212 grados Fahrenheit son equivalentes a 100 grados Celsius. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Yo ya Sí. entendí. ¿No? Sí. Ah, sí, ya, ok. Ahora, fíjese bien, más que el resultado que obtengo acá, que es importante, es el álgebra que aplicamos aquí. Lo importante, fíjese que 212 es la Y, ¿cierto? Porque tenía un valor y lo reemplazamos. Y la X, bueno, sigue siendo la X. Y lo que usted hizo acá, con valores, es despejar la variable X, ¿cierto? Y eso es lo que está escrito acá. En forma general, generalizando, ¿sí? En forma general, para dejar esta función expresada X igual a algo, ¿sí? Porque aquí dice Y es igual a algo. Grados Fahrenheit son igual a esto. Nosotros lo que estamos dejando es grados Celsius igual a algo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá para despejar en forma general? Ya la Y no la reemplazamos por un número, sino que la dejamos como Y, como una variable nomás. ¿Ya? Y despejamos X, porque ese es el objetivo, despejar X. Si el 32 está sumando aquí, para el otro lado pasa restando, que eso se llama inverso aditivo. ¿Ok? Si aquí dice 9/5, el 5, como acá está dividiendo, pasa multiplicando, ¿cierto? O se multiplica por el inverso multiplicativo de un quinto. Así está matemáticamente bien dicho, pero este pasa a multiplicar, ¿ok? Y multiplica a todos los elementos de este lado, por eso se puso este paréntesis. El 5 multiplica a la Y y al menos 32. Y luego la X queda acompañada todavía de un número, que es el 9. Pero el 9, como lo está multiplicando, pasa al otro lado dividiendo. O multiplicamos por el inverso multiplicativo del 9, que sería un 9. ¿Ya? Pasa el 9 dividiendo. ¿Ok? Eso es lo mismo que yo escriba así. 5 factor de Y menos 32 partido todo por 9. ¿Ok? Solo que aquí el 9 se lo dejaron al 5, porque como está multiplicando es lo mismo. ¿Hasta aquí se entendió? Sí. Bien. Lo único que hicimos, y resumo, lo único que hicimos fue a la función inicial despejarla de la variable X y obtuvimos un resultado. ¿Ok? Y ese resultado que está aquí y que lo hicimos en forma general, yo les dije, esto se llama la función inversa. ¿De quién? De la anterior. ¿Sí? Y esto que está acá, esta álgebra que hicimos, el despejar la X, es la estrategia para poder determinar una función inversa, que es lo que está acá.
¿sí? Entonces, por eso dice, la expresión obtenida en el procedimiento anterior, lo que hicimos recién, se conoce como la función inversa de f. Su notación es eso, f a la menos 1. Así se dice función inversa. Y esa función inversa que obtuvimos es 5/9 de x menos 32. ¿Ok? Recuerde que la función inicial que tenía era f de x igual a 9/5 x más 32. Pero la función inversa nos quedó 5/9 multiplicado por x menos 31. ¿Ok? Ahora, el primer paso que hicimos fue evaluar y igual a 212, ¿cierto? Para encontrar de grados Fahrenheit a grados Celsius. ¿Qué hicimos acá? Como tenemos la función inversa, ¿ya? ¿Se acuerdan que yo aquí, me voy a devolver, yo aquí este despeje que encontramos, esa y, les dije, por acomodo voy a cambiarla por x, como estamos acostumbrados a ver las funciones en función de x, ¿ya? Por acomodo esa y la voy a cambiar por x, pero entre comillas sigue siendo una y, o sea, una imagen de esta función, ¿sí? Y esa y es esa x que está ahí. Entonces, si mi y del principio del problema era 212 grados Fahrenheit, ¿ya? Lo puedo reemplazar en la función inversa. Recuerden que esa x es la que yo reemplacé por la y cuando encontramos con el despeje la función inversa, ¿sí? Y si la reemplazo, 212, en esta expresión que encontramos, fíjese, 212 menos 32 da 180, multiplicado por 5/9 nos da 100. O sea, nos da el resultado que al inicio encontramos al evaluar en la función. Fíjese que aquí de 212 grados Fahrenheit, que era y, llegamos a que x vale 100, ¿ya? Haciendo este procedimiento o con la función inversa, vemos que llegamos al mismo resultado. ¿Sí? ¿Hasta aquí? ¿Duda? Ok. Sí, profe. Ya. Sí, ¿cuál duda? ¿O va todo bien? Ya, sigo. Ya, las características de una función inversa. Ustedes en la actividad 3 estaban buscando y demostrando en algunos casos que una función sea inyectiva, o que sea sobreyectiva, o que sea biyectiva. ¿Sí? Voy a recordar. Sobreyectiva, ¿ya? Significa que si f de x1 es igual a f de x2, esto de manera algebraica, entonces eso implica que x1 es igual a x2. Eso es sobreyectivo. Me equivoqué, inyectivo. Inyectivo. ¿Ya? Que una función sea inyectiva significa que está relacionada 1 a 1. El 1 que tengo acá en el conjunto A no podría estar relacionado con el menos 1. Si ocurre eso, ¿ya? Si ocurre eso, por ejemplo, aquí, a ver, no tengo ninguno. Si ocurre eso, significa que para un X tengo 2 Y al cual puedo llegar. Bueno, eso significa que no es función. Ahora, si tengo 2X que llegan a un mismo número, ¿ya? Y voy a inventar aquí nomás porque ninguno de los dos tengo, ¿ya? Aquí tengo uno. El 2 y el 3 llegan al 2, ¿sí? El 2 y el 3 llegan al 2. O sea, 2X distintos llegan a una misma imagen. Eso significa que esta relación
no es inyectiva. ¿Por qué? Porque no cumple esto. Si tengo dos imágenes que son iguales, o sea, en este caso 2 igual a 2, se tiene que cumplir que sus elementos del dominio, o sea, las preimágenes, tengan que ser iguales. Y para el caso del 2, una de las preimágenes es el 2 y otra de las preimágenes es el 3. Por lo tanto, no cumpliría esta definición. Por lo tanto, no es inyectivo. Inyectivo es cuando van de uno en uno. De uno en uno relacionado. De uno en uno. ¿Ok? Y sobreyectivo ¿ya? Significa, y el que se acuerde también lo puede decir, significa que el recorrido de esa función sea igual al codominio de esa función. ¿Qué es el codominio? El codominio es todo el conjunto de llegada, todos los elementos que están ahí, todos los elementos que están acá, todos los elementos que están en este caso acá. Estoy viendo la f del cuadrado medio amarillo, no sé qué color, ¿ya? Fíjese acá, esta función, esta relación de partida es función, porque todos los elementos de A están relacionados con un único elemento de B, ¿ya? Su dominio sería el 1, el 2, el 3. Su recorrido sería el menos 1, el menos 2 y el menos 3. Este es el recorrido de esa función. Pero el codominio es el 1, el menos 1, el menos 2, el menos 3 y el menos 4. Todo esto es el codominio de la función. O sea, el recorrido de la función no es igual al codominio. Por lo tanto, no sería sobreyectiva. Esta, por ejemplo, porque me sobra un elemento del codominio. O sea, en un diagrama sagital, una función sería sobreyectiva si en el conjunto de llegada, o sea, donde están las imágenes, o sea, donde tengo el recorrido, ¿ya? No me sobra ningún elemento. Y todos los que están ahí están relacionados con al menos una preimagen. Esta función no sería sobreyectiva, pero ¿sería inyectiva? Les pregunto a ustedes, ¿sería inyectiva esta? ¿Sí o no? Muy bien, sí sería inyectiva, porque las preimágenes están relacionadas una a una con las imágenes. El 1 con el menos 1, el 2 con el menos 2, el 3 con el menos 3. Y el menos 3 no está relacionado con otra X. El menos 2 tampoco y el menos 1 tampoco. Por lo tanto, cumple la relación que está acá arriba, la definición. O son 1 a 1. ¿Ok? Entonces esta función sí sería inyectiva, pero no sobreyectiva. ¿Ya? No sería sobreyectiva. La H, veamos. Vean las líneas negras nomás, ya no las rayas tienen que ser así. ¿Sería inyectiva? No, ¿Por qué no? porque están llegando a 2x, por decirlo así, ¿Ya? a un mismo número. Exacto. 2x, que es lo que dice su compañera aquí, el 2 y el 3, por ejemplo, están llegando al mismo i, que es el 2. Por lo tanto, bueno, no cumplen esta definición, no están relacionados uno con uno, por lo tanto, no es inyectiva. ¿Y sobreyectiva será? ¿Sí o no? Ahí sí. Claro, Sí. sí es sobreyectiva, ¿cierto? Porque acá no sobra ningún elemento. El recorrido de la función h es el 1, el 2 y el 3. Y en el codominio, que sería todo el conjunto L, son los mismos elementos, el 1, el 2 y el 3. Se cumple que el recorrido de h es igual al codominio de h. Por lo tanto, sobreyectiva sí es. Y este sí es y ese no es. ¿Ya? Claro hasta ahí, ¿cierto? Sí.
Muy bien. Ahora, la otra cosa es que sea biyectivo. Bueno, ¿y qué significa que algo, que la función sea biyectivo? Significa que sea, cumpla dos condiciones simplemente, que sea inyectivo y que sea sobreyectivo. ¿Ya? O sea, una función va a ser biyectiva si tiene ambas condiciones. O sea, inyectiva y sobreyectiva. Entonces, Pregunta. en vez de colocar las dos funciones, se coloca al tiro biyectivo. Exacto. En vez de colocar las dos relaciones, se pone que es biyectivo. Exacto. En este caso, el H, como es solo sobreyectivo, ¿me escuchan todavía, cierto? Sí, Sí, A ver, ya. En el caso de la H, como es solo sobreyectiva, si yo les pregunto, ¿es biyectiva? no, No, ¿cierto? Porque falta que sea inyectivo. Y en el caso de esta F de acá abajito, ¿será biyectiva? no. No. Tampoco, porque aquí falta que sea sobreyectiva. Ahora, volvamos a la azul. Fíjense en este caso. ¿Será inyectiva esta relación? No tomen en cuenta esa valla roja, Sí, ¿cierto? Porque va de uno en uno, es inyectiva. ¿Y sobreyectiva lo es? sí, Entonces, ¿es biyectiva? sí. Muy bien. Entonces, ahora, volviendo a lo que estábamos hablando de la función inversa. Para que una función inversa exista, y esto es una característica muy importante, ¿ya? Para que una función inversa de cualquier función exista, tiene que cumplirse que sea biyectiva, ¿sí? La función f, en este caso, ¿sí? La función de partida, digamos, tiene que ser biyectiva. ¿Por qué? Y biyectiva significa que tenga que ser inyectiva y sobreyectiva, o sea que acá no sobre ningún elemento, y todos los del conjunto A están relacionados uno a uno con los del conjunto B. Pero, ¿por qué tiene que ser biyectivo? Resulta que cuando nosotros hacemos la función f normalita, tomamos los elementos de A, que es el dominio, le vamos a poner una D aquí de dominio, o ahí me alcanza, sí, de dominio. Tomamos los elementos del dominio, que son las X, le aplicamos la función, como una maquinita, le aplicamos la función, ¿cierto? Y llegamos a los Y, ¿cierto? Así funciona la función. Tomamos un X, que son estos elementos que están aquí, le aplicamos la función y llegamos al valor de Y. Y los Y serían todos los que están aquí y justamente el conjunto B, que es el conjunto de llegada, son el recorrido de la función f, ¿cierto? No sobra ningún elemento, por lo tanto, el conjunto B es el recorrido. Ahora, la función inversa también es una función, por lo tanto, tiene un dominio y un recorrido. La función inversa tiene dominio, ¿de quién? De esa función, y tiene recorrido también de esa función. Y como es función, significa, ¿ya?, que en el conjunto de partida de la función inversa, todos los elementos que están ahí tienen que estar relacionados con algún elemento del conjunto de llegada. Y ahora, ¿quién pasa a ser el conjunto de partida de la función inversa? Y como lo dice la palabra inverso, es al revés, para el otro lado, ¿ya? El conjunto de partida, o sea, el dominio, pasaría a ser el conjunto B. Este conjunto, que antes era el recorrido, pasaría a ser el dominio, pero el dominio de la función inversa. Y el recorrido, ¿ya?, o el conjunto de llegada, pasaría a ser el conjunto A. O sea, lo que antes era el dominio de la función f, ahora es el recorrido, pero de la función f a la menos 1. ¿Sí? ¿Lo vieron? Entonces, cuando es la inversión, hay que Ajá. como que cambiar
de lado, en vez del dominio en la A, sería en la B. Y el recorrido igual. Exacto. ¿Ya? No es tan sencillo. O sea, es así de fácil hacerlo cuando esta función, la f, la inicial, digamos, es biyectiva. Cuando la función es biyectiva, se cumple esto facilito, así. De A en B tengo dominio recorrido de f y después me devuelvo de B a A. B pasa a ser el dominio y A pasa a ser el recorrido, pero de la función inversa. Porque fíjese, aquí no me sobra nada en el conjunto B. Y en el conjunto A no me sobra nada. Y los mismos están relacionados con los mismos. O sea, cuando esto sea dominio en la función inversa, cuando tenga el 1, que es parte del dominio en la función inversa, ese 1 va a estar relacionado con el 4, o sea, la raya virtual. ¿Sí? Probémoslo. El 1 tendríamos que evaluarlo aquí en la función inversa. 1 más 3, ¿cuánto da? 4, y es justamente su pareja, digamos, de la relación. ¿Sí? Entonces, sí, esta cosa es muy bonita. Entonces, y aquí están anotadas, ¿ya? La característica principal es que la función debe ser biyectiva. Me voy a doblar, ¿ya? La función debe ser biyectiva, o sea, inyectivo y sobreyectivo, ¿ya? No está anotado en el PPT, así que eso, para que después lo tomen de apunte también, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Que en el conjunto A del dominio de la función f estén todos los elementos relacionados con el conjunto B del recorrido, ¿ya? Que no sobre ningún elemento aquí, que las X estén relacionadas una a una, o sea, inyectivo, ¿ya? Así, mi función f a la menos 1, o mi función inversa, va a estar bien definida, y voy a poder hacer, como digo, la inversa, donde B, que antes era recorrido, pasa a ser dominio, de la función inversa, ¿sí? Y A pasa a ser el recorrido de esa función inversa. ¿Sí? Ya, y como nos quedan 3 minutos nomás, hay otra forma de determinar la función inversa de una función y es con compuesta. Pero la compuesta se las voy a grabar en un video. ¿Ok? La explicación de esto. ¿Hasta aquí alguna duda? Profe, pero la próxima clase también va a explicar bien la compuesta, ¿no? La próxima clase no... Esperen, voy a parar la grabación. Ya, entonces ahí tienen el cuadro resumen. Recuerden que yo les voy a mandar la parte de la grabación que falte. Y si tienen pregunta o consulta, pueden contactarme por la plataforma o el correo o mi celular. ¿Ok?